El presidente francés Emmanuel Macron afronta la recta final de su mandato centrándose en la agenda internacional. Justo 2 días antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, el mandatario galo ha ofrecido entrevistas a varios medios europeos como Le Monde o Financial Times, en la que advierte de que Europa debe despertar y llama a la movilización del viejo continente. En este sentido, propone a sus colegas europeos reanudar el diálogo con Rusia y enfrentarse a Estados Unidos. Justifica esta llamada a la acción en la ubicación geográfica de Europa. Precisa que nos gusten o no los rusos, Moscú seguirá existiendo mañana y está en nuestras fronteras, por lo que para el presidente galo es necesario el diálogo con Rusia y considera que una nueva arquitectura de la seguridad europea debe construirse con la participación de Moscú. Su cambio de postura con el Kremlin ya la hemos podido imaginar, ya que el presidente francés la semana pasada enviaba a un asesor a Moscú para mantener el primer encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra. Las autoridades rusas han comunicado hoy martes que se han retomado los contactos entre Moscú y entre París a nivel técnico, un cauce que, en caso de que sea necesario, podría desembocar en la celebración de un diálogo al más alto nivel entre los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Emmanuel Macron. Действительно имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании. El portavoz del Kremlin, a quien escuchamos, Dmitry Peskov, ha explicado que hemos tomado nota de las declaraciones de Macron sobre la necesidad de establecer relaciones con Rusia y aprecian esos comentarios. Macron ha defendido en varias ocasiones la necesidad de abrir el diálogo, conversaciones directas entre Europa y Rusia en lugar de dejar el liderazgo exclusivamente en manos de Estados Unidos. Y aquí es donde entra Washington, porque también ha tenido ciertos comentarios hacia el país presidido por Donald Trump, por lo que mientras se eleva a Rusia, el enemigo que mantiene la guerra de Ucrania, por cierto, atiza a su supuesto aliado, a Estados Unidos, a quien le dirige las siguientes palabras: cuando se produce un acto claro de agresión, no debemos inclinarnos ni intentar llegar a un acuerdo. Creo que hemos estado intentando aplicar esta estrategia durante varios meses y no funciona. Esto no lo dice sobre Putin, sino sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Macron considera que el mandatario estadounidense busca desmembrar a Europa e incluso llama a prepararse para enfrentarse a Estados Unidos. Considera que lleva estratégicamente al viejo continente a aumentar su dependencia, y es que Europa debe convertirse en una potencia y está en plena metamorfosis. Los europeos siempre pensaban, dice Macron, que había alguien que les ayudaría. Nos habíamos acostumbrado a eso y para mí esto es la culminación definitiva de la aventura europea de los últimos 70 años. Describe Macron la actitud de Trump como anti-europea en cuestiones económicas y tecnológicas como la regulación digital y los aranceles. Por ello llama al cambio y Emmanuel Macron pide lanzar también deuda conjunta europea para afrontar desafíos futuros, por ejemplo, como en el ámbito de la materia de defensa. Lo ha denominado eurobonos, instando a la inversión pública en empresas europeas, aunque Alemania ya ha comentado que se niega a esta postura. En definitiva, Macron dibuja un giro estratégico que rompe con los esquemas tradicionales de la política exterior europea, tender puentes con Moscú, mientras endurece el discurso frente a Washington, una apuesta arriesgada que busca situar a Europa como un actor autónomo en el nuevo tablero geopolítico, pero que también abre interrogantes sobre hasta qué punto ese equilibrio entre diálogo con Rusia y confrontación con Estados Unidos puede reforzar o fracturar la unidad del bloque comunitario en un momento de máxima tensión internacional. Nos movemos hasta Oriente Medio. El primer ministro Benjamin Netanyahu parte hoy hacia Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Trump. La agenda incluye la fase 2 del Plan de Gaza y las negociaciones con Irán. Escuchamos al primer ministro Benjamin Netanyahu dirigiéndose hacia Washington. Hablando de Netanyahu, habría recibido informes de inteligencia de las fuerzas de defensa de Tel Aviv que detallan los planes de Hamas de invadir Israel ya en abril de 2018. Son varias las advertencias que habría recibido el equipo de Netanyahu y el propio
primer ministro sobre estas amenazas que después vimos cómo se hacían realidad. A pesar de sus reiteradas negaciones de Netanyahu de haber visto u oído hablar de este plan antes del ataque del 7 de octubre, según un informe que cita documentos de inteligencia y también altos funcionarios publicado por el sitio de noticias Ynet, habla que entre 2018 y 2022 Hamás habría desarrollado un plan operativo integral para un ataque coordinado en múltiples frentes contra bases militares israelíes y comunidades civiles en el sur de Israel. El plan de ataque, que posteriormente se consolidó en un documento conocido como los muros de Jericó, preveía la ruptura de la frontera de Gaza en docenas de puntos y el despliegue de miles de combatientes. Finalmente, como ya sabemos, se ejecutó ese devastador ataque el 7 de octubre de 2023. La primera transferencia conocida del plan a las autoridades israelíes, según el informe, ocurrió en abril de 2018, cuando la División de Inteligencia Militar distribuyó un documento especial de inteligencia a los altos funcionarios. Entre ellos se encontraban secretarios militares del primer ministro, también del ministro de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, los jefes del Shin Bet y del Mossad. Los propios materiales publicados por Netanyahu parecen contradecir sus palabras de que no conocían el plan. En el documento de 55 páginas que envió a la Contraloría del Estado la semana pasada y que hizo público, reconocía haber recibido el informe de inteligencia de abril de 2018, pero citaba selectivamente solo la evacuación más contenida, que afirmaba que jamás tenía una capacidad básica para llevar a cabo inversiones simultáneas, pero que debido a diversos factores el ataque no era probable. Y la pregunta que se hace el mundo en estos momentos es: ¿se podría haber evitado la masacre con una acción algo más preventiva? El gobierno de Taiwán ha dado un claro mensaje a Estados Unidos. Su industria de semiconductores avanzados permanecerá en la isla a pesar de la presión estadounidense para que parte de la producción se traslade al extranjero. La exigencia de Washington, que busca que alrededor del 40% de la fabricación de chips de alta tecnología se desplace fuera de Taiwán, ha sido calificada por la viceprimera ministra Shen Li-yun como imposible de cumplir. Shen ha argumentado que el ecosistema de semiconductores de la isla, construido durante décadas mediante inversiones masivas en infraestructura, talento y cadenas de suministro, no es replicable en ningún otro lugar. Dice: no se puede simplemente mover este complejo sistema de un día para otro. Es nuestra fortaleza tecnológica y radica en ella la concentración de capacidades que hemos desarrollado. A pesar de este rechazo, Taipei no cierra completamente la puerta a la cooperación con Estados Unidos. La viceprimera ministra también indica que Taiwán está dispuesta a ampliar inversiones y proyectos conjuntos en territorio estadounidense, pero con la condición de que las capacidades tecnológicas permanezcan y se sigan fortaleciendo dentro de Taiwán. En otras palabras, Taipei busca equilibrar la colaboración internacional sin perder el control sobre su núcleo industrial. La postura taiwanesa cobra ahora especial relevancia en el contexto actual de la guerra global por los microchips, donde Estados Unidos, China y Europa compiten por asegurar el suministro de semiconductores esenciales para industrias como la automotriz, la tecnológica y la militar. Taiwán, hogar de gigantes como Taiwan Semiconductors, de hecho hemos conocido sus resultados hoy, reivindica su papel como centro neurálgico de esta industria y no como una plataforma que pueda ser deslocalizada a voluntad de otros países. La decisión, por tanto, podría tensar aún más las relaciones con Washington, pero al mismo tiempo fortalece la posición de la isla líder en los chips de vanguardia. La resistencia taiwanesa refleja la creciente conciencia de que el control sobre la tecnología no es solo un tema económico, sino también un pilar estratégico en la geopolítica global. Y si lo llevamos al ámbito geopolítico, hoy también hemos tenido declaraciones sobre Taiwán, en este caso de China, del portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Lin Jian, quien ha pedido a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que debe retractarse de sus declaraciones erróneas sobre Taiwán para que China y Japón puedan desarrollar una relación estratégica. Las tensiones entre ambos países persisten desde que Takaichi declaraba en noviembre de 2025 que un posible ataque a Taiwán por parte de China constituiría una situación que amenaza la supervivencia
supervivencia de Japón. Ayer también alegaba Takaichi que su gobierno sigue abierto al diálogo con Pekín, destacando la importancia de la comunidad bilateral.